Los ejemplos en maya yucateco están escritos conforme a las normas de escritura para la lengua maya. ¿Qué tal, amigos de Glotal? Es un gusto saludarles nuevamente. En este video les continuaré hablando sobre el sufijo il del maya yucateco. Comencemos. Anteriormente les estuve mencionando al menos 4 situaciones en donde aparece este sufijo. Lo que les mostraré ahora son solo 2 situaciones más, y es que, como les dije desde un inicio, este sufijo se utiliza de varias maneras y puede encontrarse en varios contextos. Asimismo, abordaré algunos cambios que sufre cuando se adhiere a ciertas palabras, no todas, es decir, alomorfos del sufijo il. Muy bien, ya dicho esto, revisemos la primera situación, que es la posesión de propiedad. Acuérdense que la posesión de propiedad se refiere a los casos en los que el poseedor es propietario o tiene el control sobre la cosa poseída. En el maya yucateco, lo que usamos comúnmente para marcar una posesión son los pronombres del juego a combinados con sustantivos. Por ejemplo, inchoy, mi cubeta; uyoch lepeco, la comida de ese perro; exchanotoch, nuestra casita. Si tienen dudas sobre este tema de los pronombres del juego a, les recomiendo el video relacionado que pueden encontrar en este mismo canal de Glotal. El sufijo il, entonces, puede marcar la posesión de propiedad. Se coloca en los sustantivos y acá les pongo ejemplos con la palabra naj, la cual es bastante peculiar, pues cada vez que se combina con un pronombre del juego a, adhiere el sufijo il. Por ejemplo, inahil, mi casa; hatzutz anahilesh, está bonita su casa, la casa de ustedes; lenaha maktiali, esta casa no es nuestra. Aquí noten que la palabra naj no lleva el sufijo il porque no está combinada con un pronombre del juego a. Y como último ejemplo tenemos lehela eknahil. Esta es nuestra casa. Noten entonces que en la mayoría de estos casos, lo que marca el sufijo il es la propiedad. La segunda situación donde aparece es quizás la más complicada de entender, la posesión asociativa. Esta expresa una relación distinta a la de propiedad. El poseedor no es dueño de la cosa de la que se habla, sino que está relacionado con ella de otra manera. Esto incluye, entre varios casos, características inherentes y relaciones parte-todo. Tomemos primero 2 oraciones para entender esta posesión asociativa. Si yo digo uche en lecajo, el pozo de ese pueblo, me refiero al pozo que es propiedad de ese pueblo, que está en su jurisdicción, por ejemplo. Sin embargo, si digo uche en ilcaj, el pozo del pueblo, estaría enfatizando que el pozo es parte integral del pueblo, es decir, que es inherente a él, que son inseparables. Veamos otro par de ejemplos para entender esta posesión. Si digo utzonot shmaruch, el cenote de María, me refiero a que el cenote es propiedad de María. Pero si digo utzonotilhuj, el cenote de la iguana, no estoy diciendo que el cenote sea propiedad de la iguana como tal, más bien que la iguana vive allí, que tiene su nido allí, que lo habita, es decir, hay una conexión entre el cenote y la iguana. Veamos otros ejemplos. Ulumil tankap, la tierra del patio, o también puede traducirse como la tierra de afuera de la casa. Aquí no quiere decir que la tierra sea propiedad del patio, sino que proviene de allí. Ubejilkej, el camino del venado. El camino no es propiedad del venado, sino que este animal lo recorre, se aparece por ahí a menudo, por ejemplo. Ukayilok agnap, los peces del mar. Aquí se enfatiza que los peces son del mar y no de otro lado. Ukejikash, el venado del monte. El venado no le pertenece al monte, en un sentido literal. Más bien se refiere a que el venado vive allí, proviene de allí, etc. Es decir, hay una conexión. Aquí una observación importante que les debo dar es que, obviamente, el orden de las palabras cambia el sentido de la oración. Tomemos el siguiente par de ejemplos. Uyumilkash y ukashilyum no significa lo mismo. En la primera oración, el dueño o señor del monte, el objeto poseído es yum y el poseedor es kash.
En la segunda, el monte del señor o dueño, el objeto poseído es Cash y el poseedor es Yum. Veamos ahora un listado de ejemplos con respecto a una parte de un todo, o el origen o el material con el que está hecho algo, o un accesorio de un artilugio, o los diversos artículos u otros elementos que se utilizan habitualmente o que se relacionan con una actividad. Ujailcheen, el agua de pozo. Aquí no se está enfatizando que el agua es propiedad del pozo, sino que esa agua proviene de allí. Utaanilecheo, las cenizas del madero. Piensen, por ejemplo, un madero que se haya quemado y aquí se refiere a las cenizas que provienen de ese madero quemado. Uyitil esh, la base del pantalón. Aquí se refiere a una parte del pantalón. Utsopcheil upakal buul, el palo para plantar frijol. Aquí se refiere a un palo que no sirve más que para otra cosa, que es para plantar frijol. Uchukwai letzokol beelo, el chocolate de boda. No quiere decir que el chocolate sea propiedad de una boda, de esa boda, sino que es un chocolate que se suele preparar comúnmente para una boda. Usumil ekmeyaj, la soga de nuestro trabajo. Aquí se refiere a una soga que se utiliza comúnmente o habitualmente para nuestro trabajo. Ahora vamos a complicar las cosas. Acuérdense que muchos verbos del maya yucateco pueden emplearse como sustantivos. A estos se les denomina sustantivos verbales. Por ejemplo, kay es un verbo, ¿sí?, que significa cantar y que podemos conjugarlo. Yo canto, tú cantas, él canta, etc. No obstante, también podemos utilizarlo como sustantivo. Lecayo, por ejemplo, esa canción, ese canto. También tenemos a chac, cocer en agua. O también podemos decir a través de esta misma palabra olla de comida o referirnos a un guiso, por ejemplo. Tan, hablar. También podemos usarla para referirnos a la palabra palabra. Y bueno, cuando nosotros poseemos a estos sustantivos verbales, el sustantivo en cuestión es el resultado de una acción realizada por la persona a la que se refiere como su poseedor. Vamos a ver ejemplos. Con la primera persona del singular tenemos Inkay, mi canción, Inchak, mi olla de comida, Intan, mi palabra. Nótese que aquí todas estas cosas son resultado de una acción realizadas por mí, todo hecho por mí. Entonces, debido a que el sufijo il puede adherirse a los sustantivos verbales, allí su sentido va a cambiar drásticamente, porque en estos casos el poseedor actúa como un receptor de la acción especificada por el sustantivo. Tomemos los mismos ejemplos anteriores, pero vamos a ponerles el sufijo il. Inkayil, inchakil, intanil. Nótese que aquí las traducciones son las mismas, pero el sentido ya cambió drásticamente, porque todas esas cosas yo no las hice. Fueron hechas para mí. Yo las poseo, pero fueron hechas para mí. Creo que con el siguiente grupo de ejemplos se puede entender mejor la gran diferencia entre usar y no usar el sufijo il en los sustantivos verbales. Noten que en el primer par de ejemplos la única diferencia es el uso del sufijo il. Tenemos Poch y Lutan Juan. Son insultantes las palabras de Juan, es decir, las que Juan dice, las que salen de sus labios o las que escribe, ¿no? Después tenemos Poch y Lutanil Juan. Son insultantes las palabras sobre Juan, es decir, esas palabras que se relacionan o tienen que ver o que se han hecho por alguien sobre Juan. El segundo par de oraciones es un caso similar a las dos frases anteriores. Ambas tienen una misma traducción. La primera dice, Lekaya Hachukai Juan. Esa canción es la favorita de Juan, es decir, la que le gusta cantar, tararear, por ejemplo. Y la otra frase dice, Lekaya Hachukayil Juan. Esa canción es la favorita de Juan, la que le gusta que le canten, que la pongan en su honor para que él escuche, por ejemplo. Me interesa enfatizar que la posesión asociativa distingue entre si el poseedor es responsable del resultado de la acción o no. Veamos más ejemplos.
Con la segunda persona del singular tenemos acol, tu milpa, acot, tu albarrada, alop, tu herida. Todas esas cosas que tú posees fueron hechas por ti. En cambio, si se dice acolil, tu milpa, acotil, tu albarrada, alóbil, tu herida, fueron hechas todas esas cosas para ti. En este punto hemos visto varias situaciones en las que aparece el sufijo il. Lo último que les voy a mostrar es cómo este puede cambiar dependiendo de la palabra a la que se adhiera. El listado que pueden ver en esta diapositiva, un listado muy corto, tiene palabras que pueden adquirir la forma al, A-L. Si alguno de ustedes recuerda otra palabra, por favor, compártanla en los comentarios. Tenemos entonces kaj, pueblo, ik, aire, viento, ik, chile, ol, estado de ánimo, energía anímica, esta palabra tiene varias traducciones, yek, grasa, gordura. Aquí les pongo ejemplos más elaborados. El primero, acajale, cholul. Tu pueblo es Cholul. Aquí, cuando kaj adquiere la terminación al, hace referencia más que nada al lugar de origen, de alguien, de algo. Uyik al chiquín, el aire del poniente. No quiere decir que el aire le pertenezca al poniente, sino que proviene de allí. Uyik al lejanaló, el chile de la comida, o también el condimento de la comida. Teche inkimak olal, tú eres mi felicidad. Aquí observen cómo kimak olal es un sustantivo, no un adjetivo. Iluyek alingwooch, mira la grasa de mi comida. Aquí lo último que me faltaría agregar es que palabras como kaj y ol pueden también adquirir el sufijo il, al igual que también pueden adquirir el sufijo al. Finalmente, hay un grupo de sustantivos que, aunque podrían adquirir el sufijo il, también es común que adhieran un sufijo que repita la vocal central con una L. Las funciones, al igual que el caso de la terminación al, son las mismas que las del sufijo il. Por ejemplo, mol, ano, recto en español, quedaría molol. Shot, trozo, pedazo, shotol. Loch, curva. Lochol. Shet, pedazo, fragmento. Shetel. Todas estas palabras en ejemplos quedarían cho umolo la champal, limpia el ano de tu bebé. Atenushotol, leguajo, dame el pedazo de esa tortilla. Ulocholbej, la curva del camino. Shet elche, tabla. Si alguno de ustedes conoce más ejemplos o recuerda alguno más que los que están aquí en esta tabla, les pido que los compartan en los comentarios. Y hasta aquí quiero dejar este video. Les comento que estaré trabajando en una tercera parte que pienso subir en los próximos meses. Como les dije, el tema del sufijo il tiene mucha tela de donde cortar, por lo que nos estaremos viendo próximamente. Les comparto el listado de referencias que utilicé para elaborar esta presentación y me despido no sin antes pedirles que compartan este video, que lo comenten y que le den like. Hasta pronto.